Estábamos hablando antes de iniciar la apertura de este cuarto congreso sobre la reciente reforma que ha tenido lugar en cuanto a los criterios de acreditación del profesorado. Señalo esto porque de algún modo estamos en un tiempo de encrucijada o de transición que es necesario repensar en el campo científico. Estos días, por azares del destino, estaba releyendo trabajos de Castoriadis sobre imaginación, sobre creación, y siempre he pensado que la investigación, la actividad científica, es un acto creativo, y como todo acto creativo o mediación cognitiva implica un proceso. El proceso que estamos viviendo en la Universidad Española, juzgado desde el campo de la comunicación, decía antes Enrique que cumplimos justamente este mes de noviembre 11 años de constitución de la EI, y ese fue un acto creativo, un proceso que implicaba muchas cosas. Una y fundamental, en términos de Bourdieu, es la carencia de capital simbólico acumulado, por supuesto capital económico como campo científico. En los estudios que estamos realizando se ha demostrado la desvinculación entre campo académico y campo de investigación aplicada en el mercado. ¿Qué decir ya de la vinculación con la sociedad civil? Es decir, es un escenario que discutimos en esa necesidad de constitución de la asociación en la Comisión de Política Científica y que pasa por un elemento que ya creo que estamos empezando a superar, no porque este sea el cuarto congreso, pero en el diagnóstico en el que partíamos en la Comisión de Política Científica señalábamos que no había reflexividad, no había metainvestigación, no había trabajo de autoobservación de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Bueno, ya hay un I+D que es MatCom, está el I+D también que dirigen los profesores Manuel Martínez Nicolás y el profesor Enrique Sapera sobre el estado y avance de la investigación en comunicación. Son resultados interesantes para arrojar un escenario y desarrollar esto que Castoriadis señala, ¿no? El principio de emancipación o de autotransformación o de crítica pasa por la reflexividad. Sin ella es imposible y el sentido de este encuentro es justamente reflexionar sobre ello. Más que presentar al profesor Bustamante, que todos conocéis, sí señalar algunas ideas que están en el programa de gobierno que lidera y que está en el origen, ¿no? Hace 11 años iniciamos esta aventura en la antigua conferencia de decanos, con el profesor Bustamante también apoyando esos esfuerzos, y recientemente celebrábamos ese seminario de Historia y Prospectiva de la Investigación sobre Comunicación en España, en Sevilla, para celebrar el 10º aniversario, y había datos muy importantes. Uno de ellos, que imagino saldrá en el debate, la sobredeterminación de la cultura de investigación por los imperativos o por la política científica del sistema ANECA o del llamado efecto ANECA, de los criterios de evaluación y acreditación. Eso se traduce en un empirismo creciente. Veíamos en el seminario también la falta de aplicación, de rentabilidad social o de sentido social de la investigación científica, de estandarización de metodologías y de modelos de análisis, de cierta cultura a la difusión e incluso, como se ha señalado en la apertura, de escasa cultura colaborativa, de cooperación, de trabajo en red o en equipos, pese a que el sistema científico se supone que piden proyectos internacionales, sólidos, robustos, con gran nivel de alcance, pero que en el diagnóstico estamos viendo que la cultura de la competencia, los factores estructurales del efecto ANECA apuntan en una dirección exactamente contraria. Creo que son muchos retos los que tenemos que plantear. No quisiera que el debate se orientara por allá, pero creo que Enrique Bustamante, su doble faceta, como presidente de la EI, como impulsor de la antigua AIC, en la que también estuvo presente participando la anterior asociación científica, y como investigador desde una perspectiva crítica, y soy de los que piensan que en este momento de transición necesitamos una ruptura para defender ese espacio comunitario o de comunidad científica, para discutir las derivas, lagunas y contradicciones que el campo de la comunicación, un campo que en proceso, aunque supuestamente debiéramos tener mayor imaginación, está crecientemente cercada por lógicas de organización científica de este capitalismo científico, de este capitalismo cognitivo, francamente devastadores. Y no, insisto, no me refiero solo a las decisiones de los nuevos criterios de acreditación para el profesorado, sino lo que estamos viendo en recortes, en tendencias y en lo que ya el MatCon y el proyecto de los profesores Saperas y Martínez Nicolás están constatando en el estado del arte, en el estado de la cuestión, en lo que se publica, lo que se investiga, las agendas, los métodos y técnicas de investigación. Así que sin más preámbulo, yo creo que tenemos una ocasión, hará una exposición en torno a 45 minutos, una hora, y luego abriremos el debate, porque la idea es que podamos dialogar y pensar juntos este escenario, las luces y sombras del estado del arte de la investigación
en nuestro país. Sin más preámbulos, tiene la palabra el profesor Bustamante. Muchas gracias, Francisco Sierra. Y yo reitero mi agradecimiento a los investigadores que han trabajado estos años, algunos de hace años, en la reflexión y el balance de nuestro campo, de la investigación en nuestro campo, porque yo me voy a basar sobre ellos y no voy a dar grandes novedades, pero sí a intentar recopilar los elementos fundamentales que nos permitan ese debate necesario, vital, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra función social, sobre nuestros resultados y sobre nuestros caminos de futuro, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo he titulado Luces y Sombras porque no son solo fortalezas y debilidades, sino elementos iluminadores de nuestro trabajo en la sociedad, pero también algunos retrocesos importantes, algunas regresiones importantes, ¿no? Y me parece que esas regresiones son más paradójicas porque nuestro campo, y de ahí quiero partir, ha dado un salto cualitativo en los últimos 15, 20 años, pasando de un campo muy específico ligado a los medios de comunicación tradicionales, a esa comunicación punto a masa, simultánea, etcétera, a un terreno desconocido, pero también de enorme importancia, de enorme trascendencia social, que es la comunicación digital, que son las redes sociales, que son las redes digitales, que es en definitiva la información, la comunicación y, añado, la cultura como un elemento vital de las relaciones sociales, económicas, políticas, de todo tipo en la sociedad contemporánea. Insisto en el campo de la cultura porque creo que uno de nuestros pecados originales en las facultades, sobre todo de Madrid y de Barcelona en parte, fue las hipotecas de origen sobre las antiguas escuelas de periodismo, de cine inclusive, de publicidad, de radio y televisión, que al mismo tiempo imprimieron un sello excesivamente profesionalista y relativamente despegado de la tradición de la investigación en ciencias sociales, pero al mismo tiempo centraron excesivamente la atención en el campo de los medios de comunicación tradicionales, prensa especialmente, radio, televisión, despegándolo de nuestro campo auténtico que yo llevo reivindicando hace 30 años, que es la cultura, que es la creación, circulación y consumo y uso de los valores simbólicos de una sociedad. Y ahí inevitablemente tenemos que acudir a una integración de nuestro campo, de la comunicación social, en la cultura, en la educación, en definitiva, en todo lo que compone la construcción de ideología, en sentido amplio, de valores de sociedad en nuestras sociedades contemporáneas. De forma que ese pecado original nos alejó de campos tan vitales como el cine en parte, como la música, como el libro, y ahora nos aleja también de nuevos campos, felizmente cada vez más atendidos desde nuestra área, que es como el videojuego, como el multimedia, etcétera, donde ya los límites entre la comunicación y la información periodística y la comunicación en general se borran y los límites, las fronteras con la cultura desaparecen, donde es imposible marcar el campo periodístico del campo comunicativo y del campo cultural, en definitiva, ¿no? Creo que ese pecado original todavía en parte lo seguimos arrastrando y está marcando, creo que felizmente cada vez menos, pero está marcando la investigación. Ha dejado durante años, durante décadas en un no lugar aspectos tan importantes como la música, por ejemplo, y como su influencia en los medios de comunicación tradicionales y como su integración con la comunicación social, ¿no? En parte el cine, en parte el libro, en parte productos, en fin, denostados tradicionalmente de la cultura popular, como la telenovela, como la radionovela, que tardaron décadas en ser aceptados y legitimados en el campo de investigación académica, ¿no? Creo que la comunicación digital sitúa o resitúa nuestro campo como centro axial
de las relaciones sociales, sino en un sentido imperialista, sino en un sentido absolutamente funcional y necesario. Junto a la tecnología tan exaltada y tan ensalzada en los últimos tiempos, hay la innovación tecnológica, hay otro elemento vital, que son los contenidos, que son, en definitiva, los valores simbólicos que sirven, que sean transmitidos a través de esas redes, sin los cuales esas redes y esos equipos no tienen ninguna utilidad y ningún valor ni económico, ni social, ni cultural. En definitiva, la comunicación hoy se transforma en una gran encrucijada, por una parte, de saberes, de funciones sociales, de perspectivas disciplinares, en los cuales en cuyo marco es ya difícil o imposible pensar en una ciencia imperialista. Por tanto, tenemos que acudir a una visión interdisciplinar con tendencia, solo tendencia por lo menos, a una visión transdisciplinar de conexión entre metodologías y saberes, pero al mismo tiempo también en términos sociales reconocer su importancia transversal, su papel transversal en todas las relaciones sociales, y por tanto en la economía, y por tanto en la política y la democracia, y por tanto en la educación, sin los cuales es imposible entenderlo. Sería imposible entender, por ejemplo, los populismos sin el factor cultura-comunicación. Sería imposible entender la degradación del espacio público sin la degradación no solo económica en la crisis, sino también de la cultura y la comunicación democrática. En definitiva, tenemos que volver o recuperar o reivindicar una visión integral de la comunicación y la cultura que tiene serios problemas en la arena internacional y también en la arena concreta, en el espacio europeo y español. Me refiero, en la arena internacional hay un campo vital, es la ONU y sus grandes objetivos del milenio, y la ONU y sus grandes objetivos de desarrollo sostenible, que tradicionalmente, a pesar de movimientos reivindicativos, excluye a la comunicación y la cultura. Y a mí me ha resultado patético que ese famoso cuarto pilar del desarrollo, que es fundamental para entender y para orientar los pilares de economía, de sociedad y de defensa del medio ambiente, desaparezca de la agenda del milenio y desaparezca de la agenda de desarrollo sostenible, de la Agenda 2020, a pesar de un movimiento internacional y de acciones muy fuertes en ese terreno. Y me parece todavía más patético que los movimientos potentes que defienden, que luchan por el reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, ignoren a la comunicación, y que los movimientos que luchan por la comunicación y su papel en el desarrollo social y el cambio social ignoren a la cultura. Y ahí sigue habiendo una especie de gran disonancia, de gran divorcio enormemente negativo para tener fuerza en un mundo en el que sabemos que muchos gobiernos desprecian a la cultura y la comunicación y sospechan de la cultura y la comunicación. En un mundo en el que la ONU misma, la UNESCO, tiene una pérdida, no solo escaso peso específico, sino además una pérdida de peso específico en los últimos tiempos, que es la que explica por qué la cultura ha sido expulsada de los pilares del desarrollo sostenible, de los objetivos del futuro mundial, ¿no? Bueno, en ese marco internacional, pero podemos situar en ese contexto a Europa, la Unión Europea, a España, nuestra investigación en ciencias sociales. Aterrizamos en el campo de la comunicación, donde la formación y la investigación no se pueden desligar, como no se pudieron desligar en los orígenes de la teoría de la comunicación de masas estadounidense, cuya institucionalización, como diría Miquel de Moraga, pues viene a partir de una segunda generación que se afinca y toma un cierto poder académico en la universidad y en las instituciones. En España sabemos que ese proceso fue complejo, porque coincidió con la dictadura, coincidió con una visión absolutamente autoritaria y funcionalista de la comunicación, y difícilmente podía dejar inerme a la formación, que en las antiguas escuelas oficiales y las primeras facultades fue enormemente lleno de carencias de todo tipo, científicas, epistemológicas, metodológicas, de investigación, con una servidumbre para autores completamente ya, en fin, obsoletos de la posguerra, que prefiero ni siquiera citar, ni siquiera mencionar, ¿no? Bueno, las facultades
pese a todo, fueron venciendo esos hándicaps, en parte por renovaciones generacionales, los años 70 y los 80 especialmente, y hay un cierto proceso de institucionalización que inevitablemente también se conjuga con elementos de poder académico o de cierta legitimidad académica, ¿no? La explosión es más reciente, yo creo que es ya a finales de los 90, años 2000. En el FONTA, un grupo de investigación que yo he codirigido con el profesor Hipólito Vivar, nos hemos dedicado sobre todo no solo a medir los parámetros de la formación, sino también, y algo de la investigación, sino también a intentar avanzar en el análisis cualitativo de los déficits de investigación en nuevas habilidades necesarias para ese mundo digital, en los nuevos skill set necesarios en formación, constatando déficits todavía muy notables, ¿no? Pero en términos cuantitativos, hemos hecho estudios hasta el 2016, 2015, según los datos, y efectivamente se confirma, el MACOM también tiene, o José Luis Peñela antes del MACOM tenía datos, una explosión impresionante de titulaciones. Somos de los campos que más ha crecido en las ciencias sociales. 96 titulaciones medíamos en el año 15, ¿no? De centros, 59 centros. Había 20 centros más que 7 años antes, ¿no? De alumnos, en torno a los 50.000 alumnos matriculados en los grados, en las licenciaturas y grados de comunicación, ¿no? 10.000 graduados cada curso. No voy a entrar en si eso son muchos o pocos para la demanda social, dejémoslo ahí, es la realidad factual del mercado, entre comillas, académico, que a su vez crea una infraestructura de profesorado, que a su vez influye evidentemente en la talla crítica de nuestro campo de investigación. Estamos hablando de en torno a 4.500, algunos elevan a 4.800 docentes en el campo de la comunicación. Bueno, hasta ahí parecería maravilloso, somos uno de los campos estrella que más está creciendo en la academia, en la formación, ¿no? Pero arrastramos problemas del pasado que a veces se transforman en hipotecas de futuro. Yo destacaría, por el origen de las facultades, el profesionalismo, que sigue muy vigente, la mezcla entre formación universitaria, de investigación de avanzada, con la reiteración de fábricas profesionales, casi de enseñanza profesional, que he oído a algunos colegas reivindicar, incluso en mi propia facultad. Somos sobre todo una escuela de formación profesional, concepto que yo rechazo tajantemente. Una escasísima planificación territorial. Ha habido comunidades autónomas que han creado 3 facultades en el mismo grado de comunicación audiovisual. Ha habido una explosión de centros privados, muchos de los cuales no se asientan sobre ningún objetivo de investigación, sino solo sobre un mercado que no es el mercado de demanda de puestos de empleo, sino el mercado de padres de alumnos dispuestos a pagar la matrícula, ¿no? Una falta de especialización en ese campo por la falta de una planificación territorial, muchas facultades reiterando todos los campos de trabajo, todos los campos de formación y de investigación sin aprovechar las ventajas comparativas de la tradición cultural o comunicativa de su territorio, una proliferación del negocio privado que desde la universidad privada tiende a contaminar también a la pública, especialmente en tiempos de crisis, cuando es necesario, en fin, captar el máximo de alumnos, el máximo de matrícula, falsa porque solo vale para poder argumentar ante los rectorados o los ministerios el número de menús para conseguir más subvenciones, no beneficios reales en la universidad pública, una escasa adecuación a la oferta social. No hay y no ha habido en la creación de centros de formación un estudio previo de qué demandas reales y de qué habilidades, profesiones, especialidades existían en cada momento y en cada territorio, sino simplemente una especie de café para todos. Hay que crear facultades de comunicación en cualquier ciudad de más de 100.000 habitantes. Y finalmente un déficit también en el campo digital que hemos constatado en múltiples investigaciones. El nuevo mundo de la nueva era digital, la sociedad del conocimiento, como queramos llamarle, exige, y hay estudios muy serios desde hace años, unas nuevas formaciones que acompañan, que deben ser basadas en nuevo tipo de investigación y que no se están produciendo, o se están produciendo en muy escasa medida, como luego comentaré. La docencia de investigación en comunicación
creo que tiene las luces y sombras heredadas de toda esa historia, de esa evolución. Ha mejorado seriamente la formalización, la protocolización de las condiciones necesarias para ser profesor, investigador, etcétera. Creo que a partir de los programas academia pues ha habido esa necesaria, y recalco, necesaria formalización y protocolización, pero también en medio de la exigencia de rigor se han ido deslizando, como luego comentaremos, exigencias de productivismo, de cantidad de la productividad en investigación y no de la calidad, de burocratización, que podemos repasar en los últimos 20-25 años, especialmente a partir del espacio y la implantación del espacio de educación superior europeo, ¿no? Que desgraciadamente, yo creo que tenía virtudes importantes, pero desgraciadamente se ha empezado a aplicar justo en los tiempos de la crisis profunda económica financiera que ha afectado a la Universidad de la Investigación. Es decir, en las peores condiciones posibles, de forma que ha reiterado, agravado algunos problemas estructurales ya endémicos anteriores y no ha permitido, en buena medida, aprovechar las nuevas potencialidades que implicaba el espacio, el Acuerdo de Bolonia. Yo antes citaba en el doctorado la virtualización maravillosa de plataformas informáticas que terminan notablemente siempre en una burocracia en papel extrema, ¿no?, mantenida, la autonomía teórica de los centros, de los departamentos, de los investigadores, que culmina en una dependencia todavía mayor de los ministerios, de las ANECAs, de las convocatorias de I+D. En definitiva, ha habido toda una ducha escocesa de más libertad y participación, más interactividad con la informática y al mismo tiempo un retroceso notable en la cooperación, en la proyección exterior, en la movilidad y en la transferencia a la sociedad, ¿no? Yo creo que ha habido bastante avance en los 80, 90 de la movilidad, en la internacionalización de la investigación española europea, que se ha cortado abruptamente. Hay que reconocerlo, que en los últimos 5 o 6 años yo en los congresos internacionales cada vez veo menos colegas españoles, ¿eh? Ha habido un incremento muy fuerte que luego ha retrocedido por la falta de ayuda, de subvenciones, de programas de movilidad, mientras el discurso oficial recalcaba la necesidad imperiosa de movilidad, de internacionalización, de excelencia, ¿no? Otro de los grandes etiquetas peligrosas en este campo, porque implica la excelencia de algún centro sobre la media degradada del resto, que es una concepción, en mi opinión, poco democrática de la investigación. Es cierto que las ANECAs, digo ANECAs en plural, nacionales, regionales, han contribuido, creo que en un papel importante, porque no se concibe hoy la investigación ya sin agencias independientes, ¿no?, a la formalización de nuestro campo y a su rigor académico y a su calidad de investigación, pero al mismo tiempo han introducido elementos absolutamente ajenos a las ciencias sociales, propios de las ciencias duras de la naturaleza y sobre todo de las ciencias económicas y aplicadas a la economía. De forma que nos han tratado en acreditaciones, en sexenios, en toda la promoción de carreras funcionariales, nos han tratado igual que si fuéramos de empresariales, de marketing o de carreras tecnológicas, destacando el valor de las patentes frente a la innovación en ciencias sociales, que raramente se puede patentar, que tiene efectos beneficiosos a nivel del conjunto de la sociedad si lo consigue, pero que no son reducibles a una patente industrial con copyright demostrable. Se ha primado la cantidad de la productividad de investigadora frente a la calidad de la investigación. Se ha en buena medida creado eso que algunos llaman el investigador del BOE, que es el que es capaz de seguir fielmente el llenado de las casillas variables en función de los diferentes procesos de acreditación de sexenios, etcétera, ¿no? Y creo que además en los últimos tiempos, antes lo comentábamos, con una notable desorientación, porque se ha cerrado el paso en buena medida a la promoción funcionarial, a la titularidad, a la cátedra, mientras que al mismo tiempo se cerraba el paso también a las figuras contractuales laborales, sin crear una carrera promocionable
clara en el campo docente e investigador, de forma que el desconcierto generado es total, expectativas frustradas permanentemente para acceder a la titularidad o a la cátedra, mientras al mismo tiempo se penalizaba la contratación estable, por ejemplo, de contratados doctores, que era una figura razonable, indefinida, que permitía acceder a sexenios, etcétera, ¿no? En definitiva, nos han llevado a la docencia, pero también con consecuencias sobre la investigación graves, a una situación de desconciertos brutal, especialmente de las generaciones jóvenes que necesariamente van a sustituir, tienen que sustituir a las que empezamos en los años 70 en este campo, ¿no? La política científica, que José Luis ha analizado hace años en varios textos, creo que raya también en un provincianismo absolutamente absurdo, que tiene pocos parangones en Europa. Yo he encontrado pocos elementos comparables en Europa, de luego no con Francia, no con Italia, no con el Reino Unido, y quizás comparables solo a Portugal, ¿no? Que es el provincianismo total de nuestras autoridades científicas respecto a los indicadores anglosajones en publicaciones científicas, tanto, sobre todo en periódicas, pero también en libros y en general en carrera académica e investigadora, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que cuando uno conecta con páginas del CSIC le deriven directamente a JCR, ¿no? Es decir, creo que simbólicamente es como un país cede su soberanía científica, pero no a una entidad de la Unión Europea supranacional que nos garantice la autonomía, la independencia, la calidad, sino a una empresa finalmente enorme, de enormes intereses mercantiles, pero además también con enormes intereses en el campo de las publicaciones, periódicas y no periódicas, en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Esa cesión a unos indicadores que evidentemente están sesgados, que discriminan brutalmente las publicaciones que no son en inglés, a las publicaciones que aún en inglés no son anglosajonas de origen, a los protocolos de investigación que no responden a orígenes y raíces en las ciencias naturales y no en las ciencias sociales. En definitiva, está penalizando gravemente nuestra investigación, su repercusión internacional, sus relaciones y diálogo con el mundo, pero también a su transferencia en la sociedad, porque son acreditaciones y sistemas de valores que penalizan justamente la transferencia a la sociedad, el impacto en la sociedad de nuestra investigación. Y en cambio priman, en contra del discurso oficial, priman el autismo entre investigadores, que debemos leernos solo nosotros, a ser posible por tribus de especialización, citarnos solo nosotros, también por tribus de especialización, lo cual ha derivado no solamente en una falta de transferencia a la sociedad y de impacto en el cambio social de nuestros resultados de investigación, sino al contrario, ha derivado en aberraciones monstruosas que yo, como editor de revista durante 32 años he sufrido, de revistas que exigían el número de citas obligadas de la propia publicación, de revistas que se citaban y autocitaban mutuamente los autores, de acuerdos inevitablemente mafiosos entre investigadores para citarse mutuamente, aunque sea de forma absolutamente injustificada. Toda una serie de procedimientos, de ardides, para conseguir aclimatarse a esa carrera delirante que suponía el impacto del investigador en el mundo autista de los investigadores, claro, ¿no? Y además solo en su campo, porque si escribíamos en una revista de economía ya no entrábamos en la carrera profesional, en la carrera promocional, ¿no? O en una revista, por ejemplo, de género, que escapaba al campo estricto de la comunicación. Es curioso que en España yo creo que se ha creado un entorno bastante homologable a otros países occidentales, europeos, en el campo del tejido de revistas periódicas, de publicaciones, de editoriales, y sin embargo su impacto a nivel internacional es mínimo, ¿eh? Yo recuerdo que me ponía muy contento cuando Telos llegaba al 101 en la lista del JCR o en la lista del índice H, ¿no? Y el índice H nos dio una enorme alegría porque nos mejoraba sustancialmente a los países latinos europeos, porque en lugar del 20% del total del ranking mundial de JCR nos daba el 30%, ¿no? Y estábamos felices de llegar al puesto 100, 150, ¿no? La revista Réseau, la primera y la más importante en habla francesa, estaba en el 98, así que nosotros estábamos casi en diálogo con los franceses, ¿no? Bueno, yo creo que
Ahí hemos degradado nuestro campo y nuestra investigación en dos terrenos fundamentales. Uno, en la concepción y el control de la soberanía en el campo científico, y es vital luchar por indicadores europeos, por indicadores latinos de calidad, prestigiosos, rigurosos, que aborden también la calidad y no solo el número de citas de impacto, que aborden también la influencia sobre la sociedad, publicaciones profesionales, informes profesionales, obras creativas en la profesión que hoy están discriminadas y eliminadas de la carrera del currículum profesional. En definitiva, una auténtica devolución a la sociedad del resultado de nuestro trabajo y de nuestra investigación. Y reivindicar también lo público. Es lo público, las agencias independientes de calidad públicas, las que tienen la soberanía, en los estados europeos al menos, para dar el marchamo de calidad a una publicación, y no las publicaciones, los indicadores comerciales de grandes grupos, ¿no? En el caso de nuestro campo específico, porque toda la anterior problemática se puede predicar del conjunto de ciencias sociales, algunos estudios de Macon, recuerdo un artículo, un texto reciente de Carmen Cafarel con Félix Ortega, que hablaban de cuantificar la investigación en España en los últimos años, creo que hasta 2014, y se veía que incluso en el seno de las ciencias sociales, ya ampliamente discriminadas en la investigación en España, ocupábamos un papel completamente subalterno, a pesar de nuestra explosión numérica, ¿no?, cuantitativa. Y apenas estábamos, creo que la media por año estaba el 7% de tesis doctorales y el 2% de proyectos de I+D aceptados y subvencionados, ¿no? Es decir, todavía teníamos una rebaja en el número y en el apoyo a los proyectos de I+D respecto a nuestro peso ya pequeño en el conjunto de las tesis doctorales, ¿no? Y como experiencia propia, ya recuerdo que he conseguido que algunos alumnos del doctorado tuvieran becas de formación de personal investigador, gracias a hábilmente ayudarles a disimular, a disfrazar su proyecto de contenidos culturales y comunicativos como proyectos tecnológicos, como proyectos de enorme impacto tecnológico, ¿no? Y entonces colaban mucho mejor en las comisiones de proyectos competitivos, ¿no? Porque la óptica fundamental era tecnológica, pero era completamente despreciativa para los contenidos. En definitiva, creo que tenemos un campo importante de trabajo y de lucha, de reivindicación, en conjunto en el marco de las ciencias sociales, pero también dentro de las ciencias sociales como campo específico y singular, ¿no? Nuestro balance es positivo, ha crecido enormemente, de en torno a 30 revistas serias, académicas, con rigor en el campo de la comunicación especializada, ¿no? Hay en torno a una docena de editoriales, quizás de libros, de publicaciones un poco menos todavía acomodadas a los indicadores científicos académicos, pero con algunos casos muy importantes. Ha habido una explosión de grupos de I+D. En el Fontan 2014 contábamos 180 grupos de I+D. Macon también había hecho algunos recuentos de numeración, y era un peso bastante relativamente importante y serio en el campo de ciencias sociales. Ha habido progresos metodológicos importantes, ha habido una mayor internacionalización en los últimos 10, 15 años a pesar de la crisis, pero seguimos prisioneros de ese productivismo cuantitativo que está impidiendo el avance científico en términos de calidad, de aportación al conocimiento humano, que está llevando a una investigación reiterativa, cuantitativista, en el cual inevitablemente yo en la revista en la que he estado lo que detectaba no era el plagio como un elemento fundamental, sino el autoplagio, porque los jóvenes investigadores sometidos a enormes cantidades de horas de docencia, sin ayudas, sin programas de movilidad, finalmente no tienen más remedio para llenar las casillas del BOE que copiarse mutuamente o autocopiarse durante varios textos en varias publicaciones en el tiempo, ¿no? En definitiva, los estudios que se han hecho de muchos de nuestros colegas, de Martínez Nicolás,
de José Luis Piñel, de Antonio Castillo, etcétera, demuestran que tenemos todavía fallos importantes en el conjunto de nuestra investigación, ¿no? de cuya autocrítica hay que partir. Hay un exceso reiterado de contenidos mediáticos, que significa una fijación todavía por la parte periodística de nuestro campo original y una falta de adecuación a su trascendencia social en su conjunto. Un predominio descriptivo, documental y documental de segunda mano, ¿no? De contenidos que olvida las instituciones de la cultura y la comunicación, que olvida el impacto, que olvida los usos sociales, en definitiva que olvida varias de las fases fundamentales de ese proceso, ¿no? Y yo destacaría también, por percepción personal, la disminución del compromiso social de la investigación en comunicación en nuestro país, ¿no? Mi percepción, al menos, no puedo demostrarla y espero que el MAPCON la pueda verificar, ¿no? En los últimos años, es que los objetos de investigación, las perspectivas metodológicas, etcétera, están cada vez más despegadas, aparentemente, porque nunca lo están del todo, del compromiso del investigador con la sociedad, ¿no? Y yo creo que aquí tendríamos que volver a recuperar nuestras viejas preguntas que se hacían investigadores como Héctor Schmuckler, ¿no? ¿Investigamos para qué? ¿Investigamos para quién? ¿No? Y no vale con decir para mi promoción personal, académica y docente. Hay que dar alguna respuesta un poquito más trascendental, ¿no? Entonces creo que tenemos que volver a reivindicar nuestra investigación en comunicación, en cultura, en ciencias sociales, al servicio de la sociedad, de la mayoría de la sociedad, lo cual implica recuperar contextos sociales. Yo asisto cada vez más a una proliferación de microinvestigaciones en mi facultad, en los congresos de objetos minúsculos de una aplicación, la última página web, el último videojuego, sin contexto, sin reubicación en la sociedad, ni en consecuencias sociales, ni en la historia y evolución de esa función comunicativa. En definitiva, tenemos un problema importante, creo que agravado con la crisis de objetos de investigación, de elección de objetos de investigación, muchos de los cuales van apareciendo como no correctos políticamente y por tanto no subvencionables y por tanto descartables como tesis y como temas de investigación preferente, pero también de perspectiva, también de metodología, también de relación con la sociedad, ¿no? Yo nunca he creído que los investigadores en ciencias sociales seamos ingenieros sociales. No creo que nuestro papel sea construir la sociedad de forma, ¿no?, como especialistas y expertos, pero sí de dar a la sociedad los elementos para que pueda optar, decidir democráticamente y cambiar en beneficio de la mayoría. Bien, en positivo, yo creo que la AIC, antes lo decía, ha cumplido una función, un papel importante de consolidación, de reagrupamiento durante 11 años, que en este momento tenemos que pasar a una segunda fase en la cual la promoción, la consolidación, tiene que estar vinculado en paralelo con una etapa reivindicativa. Tenemos que, a través de estudios como los del MAPCON, como los que ha emprendido también la Universidad de Jaume I y Javier Marzal y Andreu Casero, tenemos que ir componiendo un mapa, un balance crítico de nuestra investigación en los últimos 20, 30 años, para hacer una agenda y un plan estratégico de futuro, actuando también directamente como lobby en el campo de la comunicación, pero también aliado con otras ciencias sociales, con asociaciones, con colegios, etcétera, capaces de ir cambiando la percepción de nuestro campo y de exigiendo un reconocimiento acorde con su importancia en la sociedad. Y eso implica mantener una actividad no solo de coordinación, de promoción, de posgrados, de equipos de investigación, sino actuar a nivel internacional. Recordamos esta mañana que los códigos UNESCO seguimos estando discriminados, igual que en la ONU en los programas de desarrollo sostenible. Tenemos que actuar a nivel internacional con ECREA, con AIERI, con Confibercom,
en positivo para aumentar la movilidad, la internacionalización de nuestro campo, la colaboración de equipos de investigación, pero también para rearmar nuestra importancia, nuestro peso específico en el conjunto de la investigación y a nivel internacional de cara a los organismos internacionales en este campo. Empujar la investigación, hemos convocado un premio joven de investigación ahora para no tesis doctorales, sino para textos que demuestren que los investigadores jóvenes siguen investigando después de las tesis doctorales. Los congresos para eso siguen siendo fundamentales, a pesar de que están siendo claramente desvalorizados por la ANECA y por las agencias de calificación. Me resulta incomprensible que en la evaluación de acreditaciones de sexenios, etcétera, la asistencia, participación, ponencias en congresos sea cada vez más minusvalorada. Y creo que los congresos son vitales, es una de las pocas cosas que nos quedan, de las pocas ocasiones de crear un espacio común, de debate, de reflexión, de romper el autismo que nos domina en los últimos tiempos. Y en ese sentido, pues les invito a Salamanca 2018, donde estamos haciendo un esfuerzo especial para crear un marco de debate. Reivindicar la estabilidad docente también. Hemos hecho un acuerdo con la Asociación de Facultades y de Decanatos, porque pensamos que los destinos de la investigación no se pueden separar de la docencia, porque buena parte de las condiciones materiales que permite la investigación está en las facultades, y porque una parte importante de la formación de investigadores se desarrolla en los posgrados, sobre todo en las facultades, ¿no? Ahí queremos trabajar cada vez más con las facultades de comunicación, conjuntamente. Por tanto, reivindicar la estabilidad docente, carreras promocionales objetivadas, razonables, posibles. Paco Sierra hablaba antes de las nuevas condiciones de acreditación de titulares y catedráticos, con ruptura de toda la mesa de negociación que se había formado, en condiciones inviables e imposibles, ¿no? Si a eso añadimos el tapón brutal de los concursos acreditados ya a titulares y cátedras, realmente están creando una situación imposible para la docencia y para la investigación y la calidad de ambas en la comunicación, ¿no? En política científica me parece fundamental el trabajo. Yo quiero revitalizar la Comisión de Política Científica como comisión delegada de la AIC, de la directiva. Lo he encargado a Juan Antonio García Galindo que monte una comisión delegada, donde, por supuesto, vamos a invitar a los que han trabajado más en este campo, de cara a concluir ese libro blanco de la investigación de comunicación en España y a plantear toda una agenda de objetivos a corto y medio plazo en el campo de la investigación. El otro tema, evidentemente, es la visibilidad de nuestra investigación, la que tenemos que luchar, su presencia en la sociedad y su acceso por toda la sociedad, no solo por los investigadores, sino por toda la sociedad que está inevitablemente implicada en la comunicación y la cultura y su investigación y conocimiento. Y finalmente, pues yo tengo que reivindicar que la AIC defenderá permanentemente y va a defender y va a seguir defendiendo el compromiso cívico de la investigación y el compromiso cívico de la asociación de investigadores, porque creo que es nuestra máxima justificación y legitimidad, y no es solo la defensa corporativa, que también es legítima, de los docentes investigadores, sino su compromiso con la sociedad. Y en este campo tenemos que plantearnos la respuesta ante temas muy duros que están ocurriendo a escala europea y a escala española. Las manipulaciones de televisión pública en España a nivel regional, autonómico y nacional. Los recortes brutales en el campo de políticas culturales, que son en paralelo a los recortes de la investigación. En definitiva, a la destrucción o deterioro profundo de una esfera pública que para nosotros es vital, porque es nuestro caldo de cultivo, es la diversidad, es el pluralismo, es la cultura y la comunicación. Y ahí tenemos que elevar el vuelo, elevar la mirada y hacer una reivindicación vital para la sociedad que trasciende nuestro campo, pero está directamente conectado a través de la libertad de expresión, que no es solo la libertad de ser informados, sino de expresarse de la sociedad, y en la que la AIC tiene un papel fundamental. Muchas gracias y espero que esto haya servido por lo menos como debate, como eventos de debate.
Gracias, Enrique. Yo creo que hay un buen ramillete de ideas y de problemas y contradicciones a señalar, así que tienen la palabra. Hacemos, si les parece bien, un turno cerrado de intervenciones para que concluya con las respuestas el profesor Bustamante. Así que tienen la palabra. Buenos días. Lo primero, felicitar al doctor Bustamante por el claro diagnóstico que él ha realizado de la situación de la investigación en España. Quería, más que una consulta, hacer un pequeño comentario. Yo vengo desde Chile. Chile está comenzando a vivir lo que ustedes ya están viviendo desde hace algún tiempo. Entonces, yo creo que la investigación en comunicación es mucho más que una defensa de carácter académico, sino que tiene que ver con una cuestión de carácter humano. Esta globalización es una suerte de norteamericanización del mundo, no solo pone en riesgo una cuestión de carácter práctico, sino que pone en riesgo una condición humana. Y si uno entiende la comunicación más que como una mera transmisión de información, se da cuenta de que es un modo de ser humano. Por lo tanto, a mí me parece muy pertinente lo que usted ha señalado, que esta es una tarea cívica, es un modo de defender la condición humana bajo parámetros externos, horarios, que nos comunican. Entonces, yo creo que ustedes tienen una gran tarea porque son el primer bastión de defensa de algo que se va expandiendo peligrosamente por el resto del mundo. Lo felicito, voy a hacer un comentario, pero yo no sé si esa lucha es, digamos, muy desigual, pero yo creo que es la lucha en alguna medida en que estamos todos. ¿Más intervenciones? Adelante. Sí. Coincido en todas las reflexiones que has hecho y especialmente me quedaría además con los dos últimos puntos de los objetivos estratégicos: apoyo a la visibilidad, a la transferencia por el campus. Yo creo que esto es una cuestión fundamental. Nuestro papel con el funcionamiento de la comunicación no se puede limitar solamente a ética, de ontología. Hemos de intervenir y hemos de intervenir complementando lo que en este momento están haciendo los ingenieros. Yo creo que aquí tenemos un reto importante, ¿no? Y eso en la línea de compromiso crítico, pluralismo, diversidad, como hacer posible el pluralismo, la diversidad para una participación activa en una democracia que tiene que ir por estos pasos. Yo me quedaría sobre todo en esto. Pero escuchándote, y como tenemos tanta historia compartida, claro, yo recuerdo los primeros años de las facultades. Evidentemente teníamos una opción, o sea, veníamos de las escuelas, yo también había hecho filosofía y letras, y la escuela de periodismo marcaba una facultad de periodismo, audiovisual, de publicidad, pero ya en aquel momento estaba claro que no podíamos quedarnos solamente en los medios, ya en aquel momento. Y desde luego, en mi campo, que era la historia, tenías que tener una visión plural. Y yo creo que en aquel momento podíamos ver en una aportación importante que era toda la teoría matemática de la información. En aquel momento viene, para mí fue una pieza fundamental, en el sentido de que me planteó la necesidad de pensar la sociedad como flujos de circulación de mensajes. Y eso quería decir romper los esquemas de las disciplinas, pero intentar hacer propuestas transdisciplinares desde la historia ha sido muy ardua y no lo hemos conseguido. Bueno, yo no lo considero muy bonito. ¿Y qué pasa? Que al cabo de los años, además, las tecnologías,
la digitalización nos está diciendo que es que no tenemos otro camino. Y no solamente no tenemos otro camino, sino que tenemos el reto de hacer nuestra aportación a lo que están haciendo los ingenieros. No puede ser que las herramientas, las innovaciones con las que se está incidiendo en la sociedad solamente las piensen los ingenieros. Hemos de reconceptualizar, y en ese sentido los análisis que habíamos hecho sobre la prensa y tal, la conclusión a la que nos llevaron fue que los medios se habían ido deshumanizando una vez más y que había que rehumanizar. Y rehumanizar, ¿qué quería decir? Poner en el centro a los seres humanos como sujetos activos, plurales, diversos, con una capacidad de poder intervenir. Yo creo que tenemos ese reto. Lo que pasa es que es verdad que las ANECAS, las disciplinas, tenemos un entorno hostil a que lo rompamos, pero por otra parte pienso que las disciplinas, tecnologías nos están exigiendo. No puede ser que con la ley de transparencia las páginas web de las administraciones, que es un tema que conozco muy bien, se hayan hecho cada vez más inaccesibles, más incomprensibles, porque los ingenieros solamente tienen que multiplicar conceptos. Hemos de reconceptualizar para que esas personas puedan intervenir. Y bueno, pues me alegro mucho de que en el plan estratégico podamos por lo menos a lo mejor entrar por este tema. Creo que estaría bien releer a algunos autores, por ejemplo a Wiener, repensar desde la diversidad y bueno, pues me alegro que estemos. ¿Alguna otra intervención, Félix? Yo quería hacer una reflexión recogiendo una idea que Miguel Vicente, que no ha llegado aquí, hizo en el seminario de doctorado de Sevilla, el doctorando de Sevilla, que también está alineada con lo que ha comentado Enrique, lo que se ha comentado en la mesa sobre el plan estratégico. Miguel preguntó, siendo uno de los representantes en ECREA de España, y probablemente fue el candidato de la AIC, preguntó si debería haber una estrategia, porque CREA sí la tiene, y también en la AIC, en estas fases siguientes, de construcción, una estrategia de lobbyista, para que nosotros en los congresos nacionales e internacionales podamos encontrar esos canales en los que no solamente nos peleemos contra molinos de viento, sino que vean la dimensión real de los estudios de comunicación, de la propia facultad, y nos empiecen a considerar en la política de inversión en investigación, y no con estas desigualdades que tú has citado de algunos artículos de investigación. Entonces yo creo que tenemos que dar también ese salto de una postura crítica, pero una postura de acción, al menos invitando a algunos de los stakeholders a que vean la dimensión real de, no solamente del problema, sino la dimensión real de nuestra fuerza lobista que CREA en Europa ya está haciendo. CREA ahora mismo ha mandado un email el otro día pidiendo asesores y revisores para la política científica en el Reino Unido, que CREA va a nombrar desde Europa y viceversa. Yo creo que estamos perdiendo un poco dentro del diálogo la capacidad real de movilización y de influencia sobre los procesos políticos reales de que nos están haciendo pues esta política científica anequizada o tal, y nos están haciendo flacos favores. Entonces yo creo que tenemos que intentar aprovechar algunos de los eventos para que desde la AIC, y esto además es una de las estrategias, intentar influir y hacer lobby. Yo creo que si Miguel lo preguntaba, yo digo que hay que hacerlo. Voy a aprovechar que modero para hacer también una cuestión a Enrique, retomando la intervención de Félix. Claro que se ha hecho lobby, lo que pasa que de manera muy reactiva, ¿no? En la anterior junta directiva, si no hubiéramos intervenido, y ahí también de la mano, porque no existía TIC, de la conferencia de decanos, por ejemplo, los estudios de comunicación hubieran sido absolutamente marginalizados y aislados de la reforma de los planes de estudio de Bolonia. Digamos que se ha hecho, pero de manera reactiva, empezando porque no había campo, no había asociación, no estábamos autoorganizados como otras áreas dentro de ciencias sociales. Ahora toca ir un paso más allá. El propio Miguel Vicente es representante en ECREA por una estrategia que se hizo desde la Junta Directiva, como Aimé Vega, vicepresidenta de IANS,
la IERI, porque ha habido un trabajo político, ¿no?, de articulación y de desarrollo, pero nos queda mucho por hacer, ¿no? Y yo quisiera señalar un elemento que quizás no se esté debatiendo lo suficiente en nuestros departamentos y facultades, que tiene que ver con cultura de investigación. Lo que hemos vivido con Bolonia es una reforma postfordista, y en todas las reformas industriales postfordistas el primer conflicto es intergeneracional. En esta lucha de la competencia empieza a haber, quizás si me equivoco ahí me lo corriges, Enrique, un problema entre los más jóvenes que, como bien has descrito, tiene una altísima carga de trabajo, combinados o presionados para cumplir unos méritos imposibles en algunos casos de realizar, y esto plantea una brecha en varios sentidos. Una, de culturas de investigación. Por ejemplo, a mí me parece previsible, y tendrá que debatirlo la asociación, que van a empezar a dejar de ir a los congresos, claramente, y por tanto que no va a haber comunidad, porque si no hay un espacio de encuentro en el que todos dialoguemos, difícilmente ese es un problema que se va a plantear y que tenemos que debatir y discutir. Y me alegra saber que conjuntamente con la TIC se va a hacer una comisión para hablar de formación, de cultura de investigación, porque creo que ahí tenemos un reto. Creo que el reto tiene que ver con lo que señalaba de criticidad, de investigación, es decir, qué cultura tienen nuestros investigadores. Creo que los jóvenes tenemos que desarrollar un empeño, no sé si lo veis así desde la Junta Directiva, en un enfoque más político, más crítico, más social de la actividad de investigación, porque tiene una visión muy corporativa y muy individualista, y evidentemente presionado por un contexto que deriva en eso. Entonces, ¿cómo plantear ese reto en nuestros departamentos, facultades, en el campo de establecer esa transición en el cambio que tenemos, de generar mayor criticidad, mayor conciencia de las políticas públicas para que sitúen esa lógica que le viene dada en una visión mucho más amplia? Evidentemente hay que cumplir unos requisitos de acreditación, pero también hay que articular esa crítica si queremos cambiar el estado del arte. Si no, el futuro de la universidad, de nuestras facultades, es inexistente en un horizonte de 15 años. No van a poder acreditar porque las condiciones van a ir variando justamente para no tener funcionarios, porque es una reconversión industrial, y en ese escenario creo que las culturas de investigación, qué se investiga, como bien has dicho, y cómo se investiga, si se hace de manera colaborativa o esta lógica, como bien describías, de investigador del BOE, administrativista, cómo podemos cambiar esa cultura, porque entiendo yo que esa cultura está calando, está permeando en las jóvenes generaciones de investigadores. Piñuel, y cerramos el turno de intervenciones. Bueno, al hilo de todas las intervenciones y sobre todo de tu excelente exposición, a mí se me ocurre una reflexión a propósito de política científica. Me va a servir de una pequeña metáfora para hacer lo mismo, para jugar, por ejemplo, al fútbol. No es lo mismo que hacerlo en un campo de tierra, que en un campo de hierba, que en un campo de cemento. Los tres campos los he conocido yo de niños en un seminario donde se jugaba mucho al fútbol. Bueno, pues hay tres tipos de políticas científicas en torno a nuestro quehacer de la investigación y comunicación, cuando se hace, y también de la docencia, y por supuesto en las relaciones con los colegas y en las acciones que colectivamente se emprenden, ya sea en defensa de una identidad, ya sea en defensa... Hay la política científica académica de las universidades y en cierta medida, muy unida a ella, la de una asociación como la nuestra, de la INCE, y que es la que nos está llevando a estos trabajos, a estos debates, etc. Luego, hay una brecha entre nuestra política y la política científica que hace en los ministerios, que se hace tanto en las convocatorias como en las agencias, etcétera, etcétera. Es absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque apoyándose sobre condiciones, digamos, bastante descoyuntadas entre sí, de esta territorialización provincianista de la que hablabas, entonces, voy a decir solamente un síntoma, un detalle, nada más, aunque podría citar muchos. No solamente en comunicación, en muchas ciencias, salvo en las más duras. Cuando se solicitan y se convocan proyectos de los ministerios de investigación, siempre se obliga a crear equipos que son ex professo efímeros para esa investigación y a evaluar esos equipos con independencia de dónde se sitúan, si hay grupos con historial
detrás de investigaciones fuertes, si hay asociaciones profesionales que sostienen esas investigaciones, sin las cuales esas investigaciones ni se podrían realizar ni se podrían diseñar ni a medio ni a largo plazo. No, todo se reduce al análisis y a la composición de un pequeño equipo, que es el que lo solicita y que se constituye para eso. Sin embargo, afortunadamente, como ya tenemos un mapa, el proyecto MAPCOM, pues resulta que hay más de 200 equipos de investigación, de acuerdo con la otra fuente que tú has citado, los 180, que son grupos que se están empezando ahora a institucionalizar, a grupos consolidados en las facultades. Hasta ahora los grupos han sido invisibles. Hasta ahora los grupos no hemos tenido en absoluto ni siquiera representaciones justas, ni siquiera representación en los departamentos. Es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Sin embargo, es de los grupos de investigación donde surgen las iniciativas para presentar proyectos y para constituir los equipos. Bueno, los grupos de investigación inexistentes, pero es que son inexistentes sobre todo para la propia política científica de las convocatorias de los ministerios. Y no solamente de las convocatorias, también, yo he sido evaluador de la NEP, también en las agencias, al objeto de evaluar los proyectos. Y luego hay otra política, he citado dos, la del ministerio, con una brecha respecto a las asociaciones, que no sirve de nada que una asociación apoye un proyecto, por ejemplo, o sí, en ciencias duras, desde luego que sí. Yo tengo un hijo que es de arquitectura de computadores y cálculo automático, y yo sé cómo presenta y cómo se ríe de mí cuando yo digo, he conseguido un proyecto de 140.000 euros. Papá, yo tengo uno de 2 millones. Ahí son las asociaciones profesionales muy duras, que lógicamente se apoyan sobre congresos muy reconocidos, en cambio para nosotros los congresos no sirven de nada. O sea, hay una brecha, y hay otra brecha muy importante, que es la política científica que hacen las consultoras. La de DIRCOM, por ejemplo. Yo soy uno de los socios del DIRCOM desde el principio, porque me dediqué también mucho a estudiar lo que era la comunicación en las organizaciones, y ahí estuve con ellos trabajando fuerte y haciendo investigaciones incluso con ellos. Eso es una política distinta absolutamente, que incluso hay otro, digamos, otro síntoma de lo que es la brecha entre universidad y sociedad. La política científica de DIRCOM y de las consultoras es absolutamente distinta, y está dándonos la espalda muchas veces y apoyándose exclusivamente sobre una política muy desvergonzada en torno a lo que es la rentabilidad social de hasta de las fake news. Bueno, esa es la reflexión que me ha movido esto y que quería compartir con vosotros. ¿Te parece un tono 15 minutos para hacer la pausa? Quería... Había pedido la... Perdón. Lo he hecho así un poco tímidamente y... No te había visto, disculpa. Yo quiero hacer una pregunta sobre un concepto que ha planteado, sobre una idea que ha planteado. En concreto es una frase, y luego explico el porqué, ¿no? Pero lo que tengo es una cuestión, más que nada, ¿no? Entonces yo me quedo con esa frase que ha oído usted, incluso dentro de sus compañeros de facultad, donde dice: somos una escuela de formación profesional, ¿no? Entonces, claro, uno se hace un planteamiento, y esto, por ejemplo, usted lo plantea dentro de una universidad privada, perdón, de una universidad pública, y las cosas cambian muchísimo, o incluso son todavía más duras cuando son dentro de un centro privado, ¿no? Porque desde un centro privado obviamente se observa que se compra un título, o que se busca totalmente una inclusión dentro de un sistema laboral, ¿no? Pero claro, luego también uno piensa en la universidad, piensa un poco en lo que es el desarrollo académico de un alumno cualquiera, ¿no? Y verdaderamente qué es lo que está buscando, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando ese alumno? Entonces esa quizás es la demanda social, ¿no? Se observa. Yo creo en una universidad como otra cosa, no únicamente como un yacimiento de empleo, ¿no? Sino sobre todo como un ente de generación de individuos, de ciudadanos competentes, reflexivos, pensadores, ¿no? Que entiendo que esa tiene que ser la situación que luego vaya a buscar su encaje profesional. Ese es el punto de vista mío, ¿no?
Pero bueno, volviendo a no sé si llamarle la paradoja, y desde esta reflexión quizá incluso un poco pueril que estoy haciendo, ¿cuál es el camino? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se busca esa situación cuando realmente la demanda social también, y creo que además es una demanda social que está arraigada en la sociedad, no es una cosa de los tiempos nuevos, es una cosa de los tiempos antiguos? Seguro que cuando hace 40 años empezaron las primeras promociones de la Facultad de Periodismo se estaba buscando exactamente lo mismo. No sé si quizá lo que estamos hablando es a dos niveles diferentes, ¿no? A nivel de la formación propiamente académica y luego la formación ya digamos más investigadora. No lo sé, me queda una duda ahí y la planteo porque realmente como persona que trabaja en un centro privado pues me lo planteo muchísimo. Yo no puedo plantear eso dentro de mi centro, pero me lo planteo a mí mismo constantemente, ¿no? Estamos haciendo profesionales en la línea que solamente quieren los profesionales, pero que realmente también el que demanda formación lo busca, lo estamos también haciendo seres competentes y reflexivos. Por supuesto nos da igual que sean competentes y reflexivos con tal de que consigan un puesto de trabajo, ¿no? Y esas dos visiones desde los centros privados y los centros públicos, no sé, ¿dónde tiene el encaje? No sé si me estoy explicando muy bien en la pregunta. Bueno, intentando ir por partes, porque son temas muy diversos. En primer lugar, la americanización. Bueno, a mí me da mucho miedo ese término, incluso en la cultura, ¿no?, que se ha aplicado, la americanización, que ya es un abuso de América solo para Estados Unidos. Pero me temo que no es una contaminación del espíritu de mercantilista estadounidense, sino que es un crecimiento de una mentalidad mercantilista, economicista, a corto plazo además, miope y ajena, de espaldas a la sociedad, también en Europa y también ahora en algunos países de América Latina, y también que nos está invadiendo por convicción de nuestras autoridades. Y se ve en el tema europeo, por ejemplo, en el lenguaje de la Comisión Europea, en la exclusión de temáticas. En la Unión Europea ha desaparecido el tema de concentración, el tema de monopolios de la cultura y la comunicación, el tema del pluralismo aparece en algún momento determinado sobre Polonia, sobre Hungría, y el resto no existe, ¿no? Entonces desaparece el tema de la cultura europea, del espacio público europeo. En los programas de los partidos políticos, programas electorales, la comunicación y la cultura prácticamente no aparece, no existe en España y en otros países europeos, ¿no? Y es paradójico que en el gran debate abierto sobre el deterioro de la Unión Europea, la crisis, los populismos, la fragmentación, la extrema derecha, de la comunicación y la cultura no se habla, ¿no? La Unión Europea no ha sido capaz ni ha intentado construir un espacio público de debate, de confrontación, de narrativas europeas, de construcción de Europa, de participación pública. Eso que alguna vez se empezó a abordar desapareció. La política cultural europea, que era la otra pata simbólica, prácticamente se ha diluido en nada, ¿no? A nivel de dinero, pero a nivel también de programas de apoyo, etcétera. En España, la política española de cultura prácticamente ha desaparecido, quedan subvenciones mermadas, y si uno va a todo el gran campo de cooperación con Iberoamérica, etcétera, que fue muy importante hace 10 años, eso ya no existe, la ECID no existe. La ECID tiene 3 millones de euros de presupuesto, de 19, 20, ya no tiene, apenas tiene para pagar a los funcionarios que trabajan para la ECID, ¿no? Entonces estamos hablando de la destrucción de un espíritu, de un espacio público, que yo sigo situando como elemento vital del crecimiento de populismo, de la extrema derecha, de la xenofobia, porque eso responde no solo también a aumento de la desigualdad, a destrucción del estado de bienestar, etcétera, sino también a la destrucción de un espacio democrático de cultura y comunicación. Y eso está lastrando también a la educación desde el origen y también a la educación universitaria. Y nos están imponiendo un modelo, también en Europa y no solo en Estados Unidos, de rentabilidad inmediata de la educación. ¿Esto para qué sirve? Para formar periodistas que vayan a tal puesto, para formar expertos en videojuegos, ¿no? Solo. Ya grados, máster de videojuegos, ¿no? Para atender a una supuesta demanda laboral, no social, inmediata. Aunque sabemos que la innovación tecnológica desborda esos límites continuamente y dentro de 5 años exigirá otros perfiles para los cuales no hemos formado, ¿no? Entonces ahí respondo al tema de formación. Yo creo
que nuestro deber como facultades de comunicación es, evidentemente, mucho más obligatorio en la universidad pública, es formar profesionales dispuestos, efectivamente, a formar parte de la sociedad, también en el plano profesional, pero con conocimientos suficientes como para cuestionarse la sociedad, para participar en la sociedad democráticamente, para identificar los intereses y valores de la sociedad, para no dejarse ganar por los populismos brutales de los últimos tiempos, ¿no? Para poder participar como ciudadano consciente en la esfera pública, ¿no? Y eso significa que yo hace años que vengo defendiendo que mi labor es crear alumnos esquizofrénicos. Es decir, que sepan cómo hacer las cosas, cómo realizar un programa de televisión, pero también todo lo malo que viene por realizarlas así, cómo se realizaría de otra forma mucho mejor, cómo se va a tener que acomodar porque le van a obligar, si no, no hará carrera profesional, a hacerlo mal, y lo que significa hacerlo mal y qué consecuencias sociales tiene. Pero eso significa también tener una memoria histórica de nuestro campo, de la investigación, de la reflexión, del debate, ¿no? Y yo me encuentro en cuarto curso en muchas ocasiones en asignaturas que no tienen ni idea ni de autores críticos ni de hitos críticos de nuestro campo. Y cuando le cito el informe McBride, no, les suena chino, no saben si eso es una casa de hamburguesas, ¿no? Estamos hablando de la falta absoluta en nuestra facultad de la memoria histórica de nuestro campo de los últimos 30, 40 años. Las luchas fundamentales a nivel internacional por la diversidad, por el pluralismo, cómo se regulaba la concentración, cómo se consideraba los trusts y los monopolios en el campo de la cultura. Todo esto está desapareciendo del mapa, ¿eh? Y ahora nuestra labor es cómo puede editar de community manager, ¿no? Directamente, porque hay muchos anuncios ahora que exigen, pero ¿para qué? Rentabilidad económica inmediata, beneficios inmediatos. Entonces, a mí me parece que eso está lastrando la investigación, la docencia, de una manera tan brutal que efectivamente a la universidad privada, pero también en parte a la pública, nos están transformando en escuelas de formación profesional, cuyo único objetivo es acumular padres de alumnos, porque son los que pagan, ¿no? Y tener muchos menús para que nos den algo más de dinero, que también miserable, ¿no? Entonces, dobles grados, triples grados, grados en inglés, ¿no? Toda una oferta maravillosa para los padres de los alumnos, cuyo futuro, el de sus hijos, está completamente incierto, ¿no? Después, ingenieros. Yo me temo que el problema no es solo ingenieros. Yo tengo algún amigo ingeniero humanista. He encontrado unos cuantos amigos ingenieros humanistas. Pero el problema no es solo ingeniero, el problema es la visión economicista absoluta de nuestro campo, de la realidad social. Lo cual no solamente parte de enemigos ajenos a la visión social solidaria, sino también en nuestro campo. En nuestro campo empiezan a darse las aceptaciones acríticas de los conceptos de las industrias creativas o de los toros como cultura o de la rentabilidad directa inmediata de un trabajo, y si no es rentable de forma inmediata no interesa. La aplicación inmediata a una empresa determinada. Veo propuestas de investigación en TFM, en TFG últimamente, aplicables a cómo revisitar la campaña de marketing de tal empresa para intentar que me la compre, ¿no? Encontrarle sus... bueno, me parece muy interesante, pero me parece lamentable que en el TFG, TFM, alguien tenga ya esa visión de su mundo y de su futuro en la vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda una recomposición de nuestra labor. De lobby, yo creo que tenemos que seguir haciendo de lobby, efectivamente, ¿eh? Tenemos que hacer potenciar a nivel internacional, pero también nacional. Seguramente ahí tenemos menos fuerza y tendremos que trabajar con asociaciones de sociólogos, de politólogos, de economistas, que también los hay muy progresistas, no hay que anatematizar a nadie, y ahí tenemos una labor fundamental con las autoridades académicas, autoridades educativas, con el tema de la investigación. Es increíble las contradicciones entre el discurso oficial y la realidad. Discurso oficial, la excelencia de la investigación y de los grupos constituidos de referencia, y después efectivamente cada proyecto te la juegas, porque da igual el contexto y la historia de ese grupo.
Doctorado, importancia del doctorado para la investigación, pero los grupos de I+D, los proyectos de I+D van al margen de los doctorados y los doctorandos no tienen, la mayor parte de los casos, ninguna posibilidad de unirse a esos equipos y a esos proyectos, que sería donde realmente harían un aprendizaje de investigación, sino que quedan por ahí aislados, en el mejor de los casos. Cada vez menos, pero también, es decir, en Madrid hacíamos una apertura oficial, éramos el único programa de la Complutense que hacía una apertura física para que supieran cómo éramos y presentábamos los grupos de I+D para que pudieran apuntarse. Y yo creo que éramos un caso excepcional, ¿no? Pero si los proyectos de I+D, una de sus funciones es el aprendizaje de los investigadores futuros, ¿no? Problema grave en este campo. La brecha de la que hablaba Francisco Sierra es una brecha que están construyendo las ANECAS cada día, porque la investigación cada vez más sexenio, con acreditaciones, etcétera, la miden sobre publicaciones en JCR o Scopus, en publicaciones periódicas de artículos. Los libros cada vez son más penalizados, pero los investigadores seniors no suelen acomodarse a una evaluación anónima. Y en las revistas españolas o europeas, no anglosajonas, no suele haber artista invitado, autor invitado de prestigio. Con lo cual, los seniors publicamos libros y los jóvenes se matan por publicar revistas de JCR. Los seniors no leemos las revistas porque para qué no nos interesa, son de los jóvenes investigadores, y los jóvenes no leen los libros porque realmente los libros no dan rentabilidad, ¿eh? Y los congresos no interesan a ninguno, ni a investigadores jóvenes ni a seniors, porque las agencias los penalizan. ¿Y para qué vamos a trabajar en comunicaciones? Y si hacemos una comunicación, mejor no publicarla en las actas, sino publicarla en una revista, porque así damos doble rentabilidad, ¿no? Estamos en una vorágine cuantitativista impuesta que desgraciadamente nos estamos resignando a la pasividad. Y en Sevilla vimos también como los seniors entraban en depresión y los jóvenes se resignaban al BOE, porque finalmente estaban solos, ¿no? Lo cual es muy humano, pero es radicalmente negativo, radicalmente pernicioso para nuestro campo. Ahí tenemos que hacer una alianza generacional. No nos la jugamos nosotros en términos ya de sueldo, de salarios, de proyectos de I+D, pero sí se la juega nuestro campo. Y tenemos que hacer una apuesta por la carrera promocional de los jóvenes investigadores, por su estabilidad, por contratos decentes, por que tengan capacidad de pedir sexenios, porque puedan liderar o codirigir grupos de investigación, proyectos de investigación. Es increíble que en muchas universidades los investigadores o los docentes que no estén formando parte del personal permanente les prohíben dirigir o codirigir investigaciones. Y también, por supuesto, pedir sexenios. Pero luego le exigen sexenios y dirigir investigaciones para promocionarse. Es decir, estamos hablando de un mundo completamente caótico ya, en el cual se ponen metas inviables e imposibles a la gente, ¿no? En definitiva, en las universidades, sobre todo ya veteranas, como la Complutense, como la Autónoma de Barcelona, las que empezaron en buena medida esta historia, el proceso de destrucción vital primero, biológico primero y después económico de la carrera docente investigadora va a ser terrible, como no haya un cambio radical de rumbo, porque los investigadores seniors, los PNN, nos estamos jubilando todos, en 5 años no quedará ni uno, y los jóvenes no pueden acceder a una carrera promocional básica. Entonces yo alguna vez he comentado a algún vicerrector nuestro que lo mejor es que saliéramos del índice de Hong Kong para entrar en el de Pyongyang, porque ahí seguro que teníamos muchas más posibilidades.